Bien, hoy estoy feliz, estoy exultante, porque voy a hablar de un libro que todavía no puedo entender cómo se me escapó de esta estantería virtual, cómo no se me ocurrió antes compartir este libro con ustedes. Pero bueno, los caminos de la literatura son misteriosos, son maravillosos, me parece que hay un tiempo, un modo y un lugar para las cosas y las cosas suceden como suceden. Creo que a veces los libros son como las hojas de un árbol en un otoño que discurren en cámara lenta y los libros nos sobrevuelan, a veces lejos, a veces cerca, incluso mucho tiempo después de haberlos leído. Esto me pasó a mí hoy. Me encontraba yo hablando hoy y durante estos días de la inmensa, de la enorme, de la maravillosa Úrsula K. Le Guin, y esta mismísima tarde también estaba conversando sobre filosofía antigua, sobre la historia de Grecia, sobre la filosofía griega, cuando de repente en mi mente explotó una luz. Es así de poético como se los cuento. Explotó una luz y salí disparando y empecé a pasear por mis bibliotecas. Un paseo corto porque los que tenemos muchas bibliotecas sabemos que a pesar de que parezca un poco caótico, sabemos muy bien dónde está cada cosa. Y yo sabía muy bien lo que estaba buscando, porque esta luz que explotó en mí tenía título, tenía autor, tenía editorial. Entonces salí corriendo a una de mis bibliotecas, al sector de las bibliotecas, busqué en el estante que le correspondía, tomé el libro en cuestión y me dije a mí mismo, todavía con el perfume a Úrsula K. Le Guin sobre mí y con Grecia como un rebozo, ¿cómo puede ser que este libro que leí en el 2006, todavía no lo haya recomendado aquí? Por favor, ¿qué clase de injuria es esta? Me dije. Y como soy una persona con un profundo sentido de la justicia, más si hablamos de libros, más si hablamos de literatura, hoy me propongo hablarles de este libro. Un libro único que no se parecerá a nada de lo que hayan leído y que les va a tensar metafísicamente el pensamiento. Y lo van a devorar como cual thriller, y también es un libro que los va a hacer pensar mucho y que los va a sorprender enormemente con su final, pero que los va a sorprender en serio, porque uno queda pedaleando en éxtasis sobre un vacío perturbador, pero feliz, feliz de haber perdido absolutamente todo y cada uno de los sostenes. Y que encima, cuando uno lo lee, perdura el libro en uno durante muchos, muchos días y hasta quizás incluso lo releen, porque es tan maquiavélico en su presentación y en su ejecución que una relectura no solo resulta placentera, sino también doblemente iluminadora. Ahí está la cuestión o una de las cuestiones que rodean a este libro. No hago más suspenso, no doy más dosis de intriga porque me parece que la gente que se está uniendo se va a morir si no, y les voy a decir de qué libro voy a hablar hoy. Creo que alguna de las personas que está acá presente, no quiero decir cuál porque tengo miedo de equivocarme, pero creo que lo ha leído una de las personas que me está mirando. Hoy voy a hablar del libro
Génesis de Bernard Beckett, editado por esa hermosa editorial que es Salamandra. Yo no puedo entender todavía, libro leído hace 12 años, cómo se me pasó haber hablado de este libro, cómo no se me ocurrió haberlo traído antes aquí, ¿sí? Pero estoy dispuesto a saldar esto, estoy dispuesto a corregir esto, y van a ver que es una de las lecturas más fascinantes que van a encontrar. Y por lo menos, si no les resulta tan fascinante como a mí, una de las más cuestionadoras. Porque me encantaría que el libro les guste, pero si no les gusta, también está bien. Pero que los va a interpelar y que no los va a dejar indiferentes, seguro. Y eso me parece que es lo más importante en la literatura. Después, si gusta o no gusta, ya es una cuestión subjetiva de cada uno. Pero sí me parece importante que el libro interpele. Creo que esa es la ley máxima. Después, ojalá les guste como me gustó a mí. Y si no sucede, bueno, no pasa nada, no importa. Pero por lo menos los ha interpelado, que de eso estoy completamente seguro, y eso es lo que yo quiero hacer acá, esto es lo que me gusta a mí, esos son los libros que a mí me gusta traer acá, los libros que son interpeladores. Por eso mi asombro de haber leído este libro en el 2006 y recién traerlo aquí, si bien la página tiene un corto tiempo, 1 año y medio debe tener más o menos, pero cómo no se me ocurrió antes, pero bueno, cosas que suceden, pero como les dije, estoy dispuesto a saldar esto y estoy dispuesto a hablarles de este libro increíble que se llama Génesis de Bernard Beckett, editado, como les dije, por la editorial Alamandra. ¿Cómo estamos? Salamandra. Salamandra. Bien. Esta reseña tiene una convicción, como les digo. Es la convicción de traerles un libro de primera línea, ¿sí? Editado, como les dije, por Salamandra, una de las editoriales con el catálogo más hermoso que existe, vale decirlo. Pero ¿qué tenemos aquí? Hay que hablar de este libro con mucho cuidado, hay que hablar de este libro con mucho cuidado, porque yo siempre digo que el spoiler es un crimen que debería pagarse con la muerte, pero acá hay que tener doblemente cuidado. Y yo lo voy a tener porque una palabra dicha de más arruina la experiencia de lectura de este libro y yo no quiero eso para ustedes, todo lo contrario. Pero vamos a ver. Metan a Dick, a Philip Dick, a Aldis, a Úrsula K. Le Guin, a Asimov, a Huxley en una licuadora, agréguenle la propia originalidad de este autor que es neozelandés, Bernard Beckett, pónganle una pizca de Orwell y un toque de Scott Card y tendrán Génesis, este libro, un cóctel delicioso y explosivo que se te sube a la cabeza y te rompe los límites de lo que considerabas que era leer y ser leído por un libro. Porque recordemos esto, nosotros leemos un libro, pero también considero que somos leídos por el libro, porque nos interpela, porque nos identificamos, porque nos cuestiona, porque nos hace pensar, porque nos hace crecer. Nosotros leemos, pero leemos activamente, somos un lector que participa. Y creo que el libro, así quietito como lo ven, también nos lee a nosotros, porque es una fuente de interpelación constante y es un objeto que nos hace reflexionar y nos hace crecer. Objeto cultural maravilloso si lo hay. Como les dije, es un cóctel que se te sube a la cabeza y te rompe los límites de lo que considerabas que era leer y ser leído por un libro. Hasta niveles, les puedo asegurar, que ni ustedes mismos sabían que podía existir. Tiene también innumerables guiños a dos obras muy famosas,
una de filosofía y otra de literatura que fue adaptada al cine, que yo no voy a decir cuáles son para proteger la experiencia de sorpresa que hay en la lectura. Pero ¿de qué va Génesis? Es fácil de explicar eso, incluso sin caer en spoilers, porque realmente, como les dije, quien comente este libro puede hacerlo, pero sin decir más de lo debido, porque si no, se arruina la experiencia de lectura y yo quiero que ustedes disfruten tanto como yo lo hice. ¿Sí? Entonces, vamos al argumento en pocas palabras de lo que es, lo volvemos a mostrar, Génesis de Bernard Beckett. Estamos en un futuro no muy lejano. Tenemos una estudiante que se llama Anixamandro. Anixamandro se presenta al riguroso examen de ingreso en la academia, el órgano de gobierno de la utópica sociedad en la que ella se ha criado. A lo largo de varias sesiones extenuantes, las preguntas del tribunal, que suscitan importantes cuestiones éticas y filosóficas, la llevarán a descubrir una verdad que hará tambalear los cimientos sobre los que se asienta su mundo. Poco más conviene revelar sobre el argumento sin correr el riesgo de arruinar la lectura. Génesis, de seguro, atrapa al lector desde las primeras líneas y lo conduce con una lógica contundente y un ritmo de progresiva intensidad hasta un desenlace impactante. Llegado a este punto, el lector solo deseará una cosa: comenzar a leer la novela de nuevo. Este libro es una emocionante fábula especulativa, un thriller filosófico y una meditación humanista. Génesis es una obra fuera de lo común que, si bien contiene varias referencias y varias retroalimentaciones con varios géneros literarios, escapa también a toda etiqueta. Está ambientada en la segunda mitad del siglo XXI y recurre a los pensadores griegos más relevantes en una estimulante reflexión sobre la fragilidad de nuestra civilización occidental. Este libro, tienen que saber ustedes, es realmente impactante y nos envuelve, como les dije anteriormente, no solo en reflexiones constantes y sumamente profundas, sino que también nos envuelve en algo que a mí me pareció maravilloso, algo que logra realizar, que es un hermoso juego. Hay varios juegos en este libro, varios juegos, el libro entero es un juego, pero un juego diabólico, pero hay un juego que realiza que me gusta muchísimo, que es un juego tipo un triángulo, ¿sí? Un juego a 3 lados, tríptico, entre la ucronía, la distopía y la utopía. Prestidigitación que se realiza con gran efecto en el libro, que sucede con mucho talento y que tiene un profundo impacto porque el lector se va a pasar todo el libro leyéndolo con la respiración contenida, mientras el cerebro va haciendo una gimnasia literaria y filosófica que va revitalizando nuestro ser por entero para desembocar en un final que prácticamente, y si no es así, o simbólicamente hablando, pero creo que prácticamente te arranca el corazón del pecho. Y no miento cuando digo esto, te voltea al piso. Y uno está tirado en el piso, agonizando, con esa media sonrisa en la cara, y se pregunta cómo el autor fue capaz de jugar tan bien con nosotros y de ganarnos, porque nos gana, y decir, qué hermoso es perder. Eso es lo que decimos cuando terminamos de leer el libro. Qué hermoso es perder,
Qué lindo es ser vencido por un libro escrito con inteligencia. Qué lindo es ser volteado por la literatura. Qué merecido fue el rato, porque se lee en una sentada este libro, se los puedo asegurar. Qué merecido fue el rato que le dediqué a este libro. Qué hermoso es que la literatura juegue con nosotros y nos deje fuera de lugar y nos llene de sorpresas. Esto y mucho, mucho más es lo que sucede con Génesis de Bernard Beckett. Datos estructurales, 160 páginas, 4 capítulos, y es autoconclusivo. No le hace falta nada más que esto a Génesis para leerlo de una sentada y dejarnos fascinados, fascinados por completo. Algunos pueden decir, algunos dirán, otro libro de ciencia ficción, otra distopía más. Yo entre paréntesis digo, y si fuera así, ¿cuál es? Digo, ¿cuál es el problema? Nunca van a ser suficientes los libros de ciencia ficción, nunca van a ser suficientes las distopías, porque son las formas perfectas para interpelar nuestro presente y para cuestionar nuestro presente y para interpelarnos a nosotros mismos e interpelar nuestros presentes. Que vengan las distopías, que sigan las distopías, que siga creciendo la ciencia ficción, que nunca le falte la ciencia ficción, porque muy inocente es, muy ingenuo es el que cree que la distopía o la ciencia ficción está hablando de una sociedad futurista solamente. No, señores, está hablando de nuestra sociedad presente. Está hablando de nuestra sociedad presente, pero crea sociedades futuras para interpelar la sociedad presente en la que nosotros estamos. Y por ende, las crea para interpelarnos a nosotros mismos. Entonces, algunos van a decir, otro libro de ciencia ficción, otro libro distópico. Yo les digo por un lado sí, pero por el otro lado les digo no, para nada. Se equivocan de la A la Z. Y ustedes saben que yo soy un fanático acérrimo de las distopías. Este libro no es un libro más, no es una distopía más. No sé hasta tal punto si decir si es una distopía. Porque recordemos, hay un juego entre distopía, ucronía y utopía en este libro muy interesante. Pero este libro no es un libro más, si quieren llamarlo distopía, no es una distopía más, ni tampoco es un libro cualquiera. Es un libro único, por suerte. Y además, dada su maestría y gran parte de los postulados que contiene y la ejecución de la obra en sí, aseguro que es un libro que no solo es un libro de lectura urgente y obligada, sino que me parece que es un libro de lectura necesaria, ¿sí? Y es genial, creo, para los amantes del género de ciencia ficción, como para los que leen cualquier otro tipo de género. Todos pueden leer este libro, todos deberían leer este libro, porque lo que van a vivir, les aseguro, independientemente de qué género literario estemos hablando, lo que van a vivir con este libro, les aseguro, los va a dejar atónitos. Porque una cosa es cierta, hay que leer este libro bien despiertos, señores y señoras, y atentos, no porque sea difícil de leer, para nada, es extremadamente sencillo, sino porque ni bien abrimos la página, la estudiante Anaximandro nos va a embrujar, y nos va a embrujar para siempre, y hay que prestar mucha atención, hay que prestarle mucha atención al libro. Diage definió esta novela como sofisticada y una exploración de vibrantes cuestiones filosóficas, porque Beckett plantea una serie de interrogantes con suma lucidez y los incluye en una visión del futuro tan inhóspita como fascinante. Y yo estoy completamente de acuerdo. Además, Génesis tiene una gran carga ética y filosófica en sus páginas, muy compleja y profunda.
El autor también tiene una escritura tan precisa y brillante que no dejará de obligarnos a hacernos preguntas, muchas preguntas, desde las más sencillas hasta las más complejas y vitales durante todo el trayecto del libro, durante todo el libro. Para colmo, como les dije, desembocar en un final absolutamente maravilloso, inesperado y choqueante. Génesis, sin duda alguna, es una cachetada al cerebro, es un shock eléctrico en nuestro cuerpo, que como dije, nos tensa el pensamiento y lo lleva más allá, ¿sí? La interpelación está a la orden del día al leer Génesis, es imposible escapar de ella. Es un libro que de típico o de común no tiene absolutamente nada, aunque lo parezca. No tiene absolutamente nada de típico y nada de común, porque por más que parezca sencillo, por más de que nos dé la sensación de esto me suena de algún lado, esto me suena de algún otro lado, les aseguro que de típico y de común, después se van a dar cuenta que es todo un juego diabólico, no tiene absolutamente nada de típico o común, se los aseguro. Y eso hace que el libro sea una originalidad y una genialidad pura. De más está decir que amé este libro y lo volvería a leer muchas veces más, ahora que logré recuperarlo de mis estantes, seguramente descubriendo siempre cosas nuevas y siempre algo nuevo. Gran escritura en Génesis, directa, concisa, gran estructura adictiva que se ajusta a la trama en esta novela, gran profundidad hasta niveles que decimos necesito aire de tanto reflexionar. Gran manejo del ritmo, se lee sin parar, gran uso de los efectos, porque maravilla y sorprende, pero sobre todo, gran dominio de todos los recursos, porque un libro es total cuando todas las partes que lo componen están bien encastradas, bien pensadas, bien creadas, bien desarrolladas. Me parece que el libro es una máquina, es un mecanismo de relojería, es una sinfonía que tiene que ser armónico, que tiene que ser equilibrado. Y este libro lo es. Un equilibrio perfecto es este libro, que encima, a su vez, paradójico, es un equilibrio que desequilibra. ¿A quién desequilibra? A nosotros, a los lectores. Este libro es un equilibrio que desequilibra a los lectores y nos deja y quedamos, nos deja y quedamos perplejos. Es un libro que nos llena de tantas cosas, que me es imposible nombrarlas a todas aquí. Si leen Génesis, se van a tener que preparar para llenarse la cabeza, para abrumarse con tantos pensamientos e ideas, sin que la lectura en ningún momento resulte pesada, todo lo contrario. Se van a tener que preparar para hacerse preguntas y para volverse locos y locas con un final que les va a dejar la mandíbula en el piso, señores y señoras. Y si no quieren enloquecer solos y solas como yo, les aconsejo que hagan como en mi caso, debátanlo con alguien, recomiéndenlo a alguien para que lo lea, háblenlo con alguien que lo haya leído, porque van a querer hablarlo con alguien, porque este libro les puedo asegurar que una vez que se termina es demasiado trauma para una sola persona.